buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todo depende de en el momento que puedan y podamos encontrarnos para compartir este tutorial, este video clase que hemos comenzado a realizar para brindar una posibilidad de un aprendizaje en cuanto a las unidades curriculares. Eh, Vamos a poner en consideración en este video algunos presupuestos, algunos marcos teóricos que nos van a permitir y nos van a posibilitar poder ir entendiendo desde qué lugar nos ubicamos, en qué lugar nos vamos a parar, desde qué marcos y elementos teóricos a trabajar para poder desarrollar la unidad curricular. Eh, Vamos a ir comprendiendo a través de ese marco y a través de esos presupuestos todos los procesos políticos, los procesos económicos, culturales, el mundo del trabajo, que han ido suscitándose a lo largo de la historia en América Latina, en Argentina, pero por supuesto teniendo en cuenta el marco global. Eh, Poder analizar y tener en claro algunos presupuestos nos van a permitir y nos van a ayudar a comprender cómo nosotros como continente hemos sido atravesados por una serie de elementos, ¿no? Y vamos a poner también en consideración un punto de partida en la historia, que va a ser el tema de la conquista, para poder también analizar lo que significó y lo que supone el proceso de colonización y lo que se entiende y se comprende desde un análisis postcolonial. Y decimos esto entendiendo también que en el proceso de la colonización no solamente hemos tenido una colonización territorial, sino también evidentemente una colonización mental. Y ahí vamos a ir a lo largo de este proceso y de otros ciclos que vamos a ir proponiendo, ir analizando. En esta primera parte vamos a hacer como un disparador de los temas que vamos a ir tocando y los temas que vamos a ir analizando. Decía esto de poder pensar esta colonización mental, qué supone, qué significa, cómo se construye, por qué se ha construido, desde dónde, qué intenciones hay, si todavía persiste esa construcción, cómo se la reinventa esa construcción de colonización mental. Entonces, estos presupuestos a nosotros también nos van a ayudar a comprender una de las categorías o dos categorías centrales que vamos a trabajar. Una es la de pueblo y la otra es la de emancipación. Ustedes van a recibir, ya lo tienen en el material, de un PowerPoint, un material escrito, donde hablamos acerca de pueblo y emancipación y por supuesto desde una pedagogía política. Desde ahí lo queremos comenzar a construir. Cuando nosotros nos referimos al pueblo, nos vamos a referir como una categoría política, ¿no? Y entendiendo que este pueblo como categoría política es un sujeto colectivo, que es dinámico y que va asumiendo de alguna manera la historia y va tratando de alguna manera también aportar y construir. Asumiendo, decimos, la historia, ¿no? Un sujeto colectivo, un pueblo como sujeto colectivo, un pueblo entendido desde su categoría política, que es dinámico, pero que va siempre en busca, en tensión de esta segunda categoría que también la vamos a trabajar a lo largo de los demás ciclos, que tiene que ver con el tema de la emancipación. La conquista, la colonización territorial, la colonización mental, la construcción de subjetividades, las ideologías, los intereses, el pueblo que construye historia, el pueblo que es dinámico, el pueblo que tensiona y constantemente en búsqueda de su emancipación, son las categorías que van a ir apareciendo
a lo largo de estos ciclos. ¿Qué es lo que se percibe y qué sensaciones hay en estos momentos? Me gustaría que podamos plantear tres crisis, ¿no? La crisis de los contratos sociales, la crisis de adecuación de determinados imaginarios sociales con condiciones materiales concretas y la crisis y deslegitimación de las instituciones. Qué interesante es poder plantear esto de las crisis, ¿no? Es evidente que estamos viviendo una situación bastante compleja, estamos atravesando por momentos en donde uno percibe y entiende que esa cotidianidad, esa dinámica en la cual uno venía realizando, por de pronto entró en una ruptura, entró en una crisis. Por eso me gustaría plantear estas tres crisis, sabiendo por supuesto que hay otras crisis más, otros elementos de crisis más que se puedan analizar. La crisis de los contratos sociales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la crisis de los contratos sociales? Tiene que ver con que los contratos sociales suponen, se entienden como ciertas reglas de juego que la sociedad, que nosotros tenemos en el imaginario, ciertas reglas de juego que tienen que ver con los modos y las maneras en que nosotros nos relacionamos con los demás. Pero aquí hay algo muy importante y algo interesante que está aconteciendo hoy, ¿no? El aislamiento obligatorio, el tema de la cuarentena, ha puesto en crisis ese contrato social, imaginario, clásico que veníamos teniendo. Hoy esta crisis que estamos atravesando de los contratos sociales en cuanto a los modos y a las maneras de relación, por supuesto que han variado, han sufrido sus modificaciones y cada uno lo vive de una manera particular, lo vive de una manera diferente, distinta, dependiendo del lugar, el contexto, la situación, etcétera, etcétera. La segunda crisis que me gustaría que podamos abordar es la crisis de adecuación de determinados imaginarios sociales con condiciones materiales concretas. Así como decíamos que los imaginarios sociales tienen que ver con esas reglas de juego que uno entiende y comprende cómo se deben transitar o realizar, y en la primera crisis hablamos en cuanto a las relaciones con los demás. Aquí el imaginario tiene que ver con las cuestiones materiales concretas, con las posibilidades materiales concretas. ¿Por qué está en crisis esto? Esto nos supone que esta crisis de adecuación material es nueva, ¿no? Esto tiene sus ciclos históricos en procesos políticos, en procesos económicos, siempre han estado presentes y por supuesto mucho más, con mayor profundidad en América Latina, en este continente. La crisis de adecuación de determinados imaginarios sociales con respecto a materialidades concretas tiene que ver con esto que nosotros teníamos ciertos presupuestos que nos daban cierta tranquilidad. Por ejemplo, nosotros sabíamos que con una cierta cantidad de dinero, de efectivo que podíamos percibir por cualquier trabajo que pudiéramos hacer, teníamos más o menos previsto, calculado, llegar a la semana, llegar a la quincena o llegar al mes. Más o menos teníamos como calculado y que con ese cálculo de ingreso de dinero nosotros podíamos satisfacer algunas necesidades. El tema inflacionario, que en estos últimos años ha escalado con una dinámica mucho más veloz, mucho más profunda, lo que significó el aumento de precios, puso en crisis ese imaginario con las condiciones materiales. Sabemos y experimentamos que la suba constante de los productos afectan, por supuesto, a la canasta, afectan a nuestro bolsillo. Si con 2.000, 3.000 pesos, con una cierta cantidad de dinero nosotros teníamos previsto ciertos días con los cuales podíamos satisfacer nuestras necesidades, hoy vemos que eso queda reducido, ¿no? Esas son las adecuaciones con las que se van perdiendo. Años anteriores,
muchos años más antes que de ustedes, por supuesto, en la época de nuestros padres o nuestros abuelos, uno sabía que si terminaba la primaria podía conseguir trabajo, o terminando la secundaria había mucho más posibilidad de conseguir trabajo. Esas condiciones, ese imaginario que la sociedad tenía en cuanto a la adecuación a esas posibilidades materiales, se rompieron a lo largo de la historia, ¿no? Cayeron. Hoy se necesita cada vez más y constantemente más acreditar ciertas capacidades para poder trabajar, y dependiendo del trabajo, por supuesto, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas crisis de alguna manera vuelven en este tiempo a emerger con fuerza. Antes, siglos anteriores, se decía que este es un pensamiento de Sousa, que dice que en el imaginario estaba muy presente esta idea de que el que nace pobre moría pobre y el que nacía rico moría rico, ¿no? Eso con el tiempo, con la conquista de los derechos, con la emergencia de nuevos actores sociales, con la búsqueda de poder tener respuestas frente a tantas necesidades, y una relación en que la sociedad comenzó a jugar en un nuevo imaginario en relación al Estado, permitió que ese imaginario, que era tan estrecho de que el que nacía pobre moría pobre, pudiera ser suprimido, y que de alguna manera, a partir de las conquistas de los derechos económicos, de los derechos sociales, derechos políticos y culturales, fue como dando respuesta a esa necesidad. Sin embargo, por supuesto, hasta el día de la fecha y hasta el día de hoy, esta tensión entre regulación y emancipación, o entre orden y progreso, estas tensiones todavía siguen vigentes, ¿no? Las luchas por las conquistas de los derechos, la búsqueda por la igualdad, por la redistribución de los ingresos, todavía sigue y es un tema todavía latente en los procesos políticos, económicos, culturales, en la región, por supuesto, que estamos analizando de América Latina. La tercera crisis que me gustaría tocar es la crisis y deslegitimación de las instituciones. Mire qué interesante esto de las crisis de legitimación o deslegitimación en cuanto a las instituciones. En el 2001, a partir de la profunda crisis y recesión económica que atravesó el país, en el imaginario de la sociedad argentina comenzó a constituirse una idea fuerte: el que se vayan todos. Por supuesto, refiriéndose a la política, a los políticos. Es decir, las instituciones políticas estaban totalmente deslegitimadas, a tal punto que una gran porción de la sociedad argentina exclamaba con mucha fuerza que se vayan todos. También hay procesos de deslegitimación de las instituciones religiosas, ¿no? Con situaciones complejas que por ahí uno atraviesa, escucha. Hace poco, el año pasado también, el Papa Francisco en Chile, en su visita y en ese conflicto que había por el tema de la pedofilia, etcétera, etcétera, puso y sigue poniendo en crisis, está en crisis la institución religiosa. Digo esto para dar simplemente un ejemplo. Crisis de las instituciones educativas, y hoy la estamos viviendo, la estamos percibiendo. Nosotros que hemos sido formados para una modalidad que tiene que ver con la presencia estando en los institutos o en los ámbitos académicos, hoy estamos frente a una gran crisis, ¿no? Y algunos estudiantes se preguntarán si seguimos estudiando, si vale la pena, no vale la pena, es oportuno seguir en este momento, en esta instancia, en esta situación de crisis, me van a reconocer las unidades curriculares. Bueno, estamos envueltos en una profunda crisis a partir de este aislamiento, producto de la pandemia, de la emergencia sanitaria. Frente a las crisis, ¿no?, aparece la oportunidad, frente a las crisis aparece la posibilidad, y eso es también
un dato que lo vamos a trabajar siempre y constantemente en esta unidad curricular, que tiene que ver con esta posibilidad y esta capacidad constantemente de poder reinventarnos y de ser creativos en la práctica, en el pensamiento. Eh, Poder entender también las crisis como posibilidades, ¿no? Como un momento oportuno de comenzar a revisar, a repensar y a resignificar cómo hacemos para buscar nuevos consensos, nuevas maneras de relacionarnos con las instituciones políticas, con el Estado, con las instituciones religiosas, con las instituciones educativas. O sea, que las crisis que vayan emergiendo y apareciendo tengan que ver con esta posibilidad de que nosotros podamos construir contratos sociales, nuevos imaginarios de entender la relación con la política del Estado, con las instituciones religiosas, con los procesos de democratización de las instituciones, ¿verdad? Entonces, esta crisis que a nosotros se presenta como una oportunidad, también se funde en el pensamiento de Gramsci, ¿no? Un gran pensador italiano. Gramsci tenía entre sus preocupaciones los medios de comunicación, tenía entre sus preocupaciones las instituciones religiosas, y por supuesto tenía en su preocupación el tema de la política, de cómo podemos revisar esas instituciones, cómo la podemos resignificar. Y la crisis la entendía como esa situación vieja que no terminaba de caer, de desarmar, de derrumbarse, y la situación nueva que no terminaba de crecer, de nacer, de emerger. En ese medio, en esa mitad, en esa situación de entre lo que se muere y entre lo que todavía no ha surgido, Gramsci la presenta como una crisis. Y eso es lo que nosotros queremos proponer en estos espacios, que estas crisis nos den a nosotros la posibilidad de poder animarnos a construir un pensamiento que sea alternativo, un pensamiento crítico, un pensamiento que nos permita revisar las estructuras, darle un nuevo sentido. Y esta es una de las características fuertes que tiene el tema de la crisis, el sentido. Cómo nosotros le ponemos sentido a las cosas, cuándo nosotros podemos encontrar el sentido a las cosas. Y va a depender mucho de lo que la sociedad pueda otorgar o no sentido a las crisis. Y eso exige, por supuesto, una gran responsabilidad colectiva, de pensar de manera colectiva. Entonces, tiene que ver con una ruptura, ¿no? Una ruptura de asumir que se puede producir rupturas, de no tener miedo a las crisis, de no tener miedo a revisar, resignificar las estructuras, que nos den la posibilidad de tener un horizonte mucho más amplio, ¿no? Cuando nosotros hacíamos referencia al tema de la colonización y de la conquista, decíamos que la colonización no solamente territorial, sino también mental. Y cuando hablamos de la colonización mental, apuntamos y analizamos a que nosotros hemos sido atravesados por una matriz ideológica que de alguna manera o de otra nos han ido sacando esa capacidad y esa creatividad de pensar de manera autónoma, de manera colectiva. Ni qué decir con respecto al tema político, ¿no? Hubo una gran tarea en la época de la colonia, de la conquista hasta el día de la fecha, de politizar para despolitizar. ¿Qué significa esto de politizar para despolitizar? Una gran tarea de que la sociedad, de que los pueblos podamos ir entendiendo que la política no sirve, ¿no? Que la política es un espacio meramente de corrupción, que la política es impura, que la política solamente es un sinónimo de muchas situaciones peyorativas. Por supuesto, nosotros como sujetos políticos que somos, y eso entendiéndose en posibilidades de organización y posibilidades que la sociedad tiene o pueda tener a través de esa organización, esa capacidad de gestionar, de demandar, etcétera, etcétera, la gran intención es, por supuesto, debilitar toda experiencia organizativa, debilitar cualquier construcción colectiva. Bueno, ese es un punto también
interesante, lo abro como paréntesis que después lo vamos a analizar. Entonces, esto de poder abrir los horizontes, de poder abrir las miradas y poder mirar desde otro ángulo, desde otra perspectiva, con otras herramientas, con otros criterios. Eso significa poder deconstruir también muchos de los pensamientos que tenemos, ¿no? Poder poner interrogantes, preguntas a los imaginarios, a lo que pensamos y entendemos cómo funciona o debe funcionar el mundo, la política, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Bueno, ahí aparece entonces este gran desafío de la ruptura y la posibilidad de abrir nuevos horizontes. Por supuesto, en esto que nosotros hablamos de una libertad negativa, una libertad negativa es un tema muy interesante que también lo vamos a trabajar, pero así muy en líneas generales es como decir que esta mesa, en esta forma así cuadradita, ahí se juega la libertad, ¿no? Y mientras vos estés circulando, te puedas mover, te puedas dinamizar dentro de esta estructura, de este marco, donde están puestas las normas, los reglamentos, donde aparece todo lo legal, mientras nosotros nos movemos en ese marco, en ese contexto, estamos bien, ¿no? Entonces, nosotros podemos estar en este punto, ¿verdad? Y decimos, bueno, yo quiero ser creativo, quiero ser alternativo, voy a inventar algo nuevo, me corro para este lado proponiendo algo distinto. Yo creo, me animo a pensar que estoy siendo innovador, ¿sí? Es verdad, estamos siendo innovador, pero seguimos estando dentro del mismo marco de la libertad negativa que te permite poner o dar la posibilidad de moverte. Podemos llegar hasta la punta y podemos llegar a pensar y a entender que estamos haciendo dos grandes cambios y que de alguna manera puede ser que existan cambios interesantes, pero seguimos estando en ese marco. Planteo esto para después seguir discutiendo hasta dónde tenemos y debemos mirar ese horizonte, hasta dónde debemos y podemos ampliar ese horizonte. ¿Cuál es la legitimidad de la distancia del horizonte para mirar y para buscar? ¿No? Son planteos que lo vamos a ir tirando en los otros ciclos, en los demás encuentros. Entonces, en esto que nosotros planteábamos en un principio, acerca de que tenemos esta necesidad de poner un marco, tener ciertos presupuestos, desde dónde entender la propuesta de la unidad curricular, desde dónde lo vamos a ubicar y desde dónde lo vamos a parar. Yo he elegido algunos presupuestos que no son los únicos, son discutibles por supuesto. Hay otros presupuestos más, pero yo he retomado algunos presupuestos para ubicarnos y hacer la propuesta que desde ahí podamos avanzar. Y el punto de partida habíamos dicho que era el tema de la conquista, ¿no? El proceso de colonización, y en ese proceso de colonización hay un punto interesante, ¿no? Como un punto también de partida y para ir dando más elementos a ese punto de partida. Ustedes saben que en nuestro territorio nosotros hemos sido influenciados por dos corrientes educativa cultural. Una corriente del norte, que es la corriente del Perú, del Virreinato del Perú, que pertenecía a la Casa de los Austria y que tenía una característica muy significativa, que era de ser sumamente autoritaria. Nosotros que dependíamos del norte, del Perú, y que esa corriente del norte venía de los Austrias, de este espacio y esta manera de entender que era peligroso cualquier cambio y que estaban muy sostenidos en la idea de ser rectos, duros y autoritarios. Y por supuesto que este espacio geográfico de esta corriente cultural educativa del norte a la cual nosotros pertenecemos tenía una acción y una penetración muy fuerte desde las órdenes religiosas, ¿no?
fíjense cómo esta corriente del norte, está Santiago, Tucumán, Catamarca, esta corriente del norte de la cual nosotros tenemos ese tronco, esa raíz educativa, cultural, muy metido el tema religioso en términos autoritarios, muy metido el tema religioso en cuanto a temeroso a cualquier modificación o a cualquier innovación o a cualquier cambio. Y por otro lado está la otra corriente cultural educativa, que es la corriente del Plata, que pertenecía a la familia de los Borbones, que era una tradición francesa, y que esta constitución política, cultural, tenía su acción, su funcionamiento, mucho más desde la actividad civil. Es decir, que ahí sí había posibilidad de poner en juego los pensamientos renacentistas que empezaban a aparecer, un nuevo orden, un nuevo pensamiento, etcétera, etcétera. Como para también distinguir, ¿no? Virreinato del Río de la Plata, que tenía una tradición civil, nosotros que veníamos de la corriente del norte con una tradición y una acción religiosa muy fuerte, temerosa a cualquier cambio estructural. Entonces no es casualidad cómo la configuración de las regiones o de los lugares marcan cierta característica. Entonces, si la corriente del norte tenía esta impronta en donde aparece la vinculación de la iglesia, de la religión con el Estado, y aparece esta vinculación también con la formación de subjetividades, ahí aparece un elemento muy interesante que nosotros siempre lo recalcamos, ¿no? Que es la pedagogía de la evangelización. Por supuesto, una pedagogía política. Por eso siempre nosotros señalamos de que la pedagogía por naturaleza es política. El punto es si esa pedagogía que por naturaleza es política tenga qué tipo de orientación. Ahí donde aparece la gran pregunta, una pedagogía política orientada a la emancipación o una pedagogía política orientada a la dominación, ¿no? Entonces, sea cual fuese la orientación de la pedagogía, siempre es política. Y fíjense que si uno recupera y retoma el concepto etimológico, de la palabra pedagogía, que significa conducir y guiar, uno se pregunta qué o hacia dónde guía, qué o hacia dónde conduce la pedagogía. ¿Esta pedagogía conduce a la emancipación social o esta pedagogía conduce a la dominación? Sea como fuese, así como hemos dicho recién, una u otra, la pedagogía en su naturaleza es evidentemente política. Entonces, vamos a ir mirando y comprendiendo cómo a partir de estas acciones que se han ido estableciendo, que se han ido dando en la cultura, han ido apareciendo lo que nosotros llamamos una matriz ideológica. ¿Qué es esto de una matriz ideológica? Una matriz ideológica tiene que ver con los principios, los valores, los imaginarios, los miedos, las ideas que de alguna manera nos van atravesando y nos atraviesan. Es una matriz que tiene una fuerte incidencia en nosotros y tiene que ver cómo nosotros vamos construyendo nuestras propias subjetividades, con qué principios, con qué valores, con qué ideas, con qué ideologías, con qué compromisos, desde dónde, con qué perspectiva, etcétera, 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 ¿no? La matriz ideológica dominante tiene un componente de formación, tiene un componente de interés, de individualismo, tiene un componente de interés de una construcción, por supuesto, en donde la mirada colectiva queda suprimida. Entonces, estas matrices ideológicas dominantes que nos atraviesan y que han sido construidas, hay en el trasfondo, que también después vamos a ir analizando, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el capitalismo? ¿Qué tiene que ver esto con el neoliberalismo?
¿qué es esto del capitalismo? ¿Qué es esto del neoliberalismo? Es un tema muy interesante porque en líneas generales el capitalismo tiene que ver con esa manera de entender el mundo en la concentración de capitales y que hasta el día de hoy lo que hemos podido ver y somos testigos es la profunda desigualdad, ¿no? que existe todavía. Eh, Fíjese que no es casualidad cuando recién hablábamos acerca de la corriente del norte, que tenía esa penetración religiosa a partir de la pedagogía de la evangelización y que tenía que ver, por supuesto, con una práctica política también. eh, y hoy nosotros entendemos que América Latina eh, está conformada por hombres y mujeres en donde el porcentaje nos da que hay un 80% de hombres y mujeres cristianas. Pero a su vez, América Latina, con ese alto porcentaje de creyentes y de cristianos, también tiene un alto porcentaje de desigualdad, ¿no? Entonces ahí aparece como la pregunta eh, fuerte, ¿no? Esta pregunta de decir cómo puede ser que en países, en sociedades, en cultura cristiana, exista la mayor desigualdad. Entonces ahí para revisar cuál es el componente ideológico, qué teologías han sido atravesadas y qué teologías están atravesadas. Entonces, qué importante es poder tener en cuenta esto de las matrices ideológicas, que la vamos a ir madurando, la vamos a ir revisando en este proceso de encuentros que vamos a ir teniendo, eh, y seguir mirando esto de lo que hablábamos recién con respecto a la corriente del norte, esta corriente educativa, cultural, política, por supuesto con la otra corriente del Plata, que tiene otra característica cultural, educativa, política, ¿no? Decíamos nosotros, la del norte, muy dura, muy autoritaria, miedosa a los cambios, a las reformas, y sin embargo la otra corriente del Plata, todo lo contrario. Eh, Decíamos también que, y aquí vamos a ir ubicándonos, todo esto lo que estamos planteando entra dentro de la propuesta de los presupuestos que nosotros tenemos que tener, presupuestos que tenemos que manejar para poder entender los procesos políticos, económicos, culturales en América Latina, en la región, en su relación con el mundo, por supuesto, ¿no? Y en esto me voy a centrar, en esto me voy a ubicar un poquito, revisar las matrices ideológicas. Eh, Me gustaría que podamos disparar algunos elementos, ¿no? Y algunas preocupaciones que recién indicábamos, a las cuales esta autora al que nosotros citábamos, que es Gramsci. Gramsci tenía una gran preocupación por la educación, por el campo educativo. También tiene una gran preocupación por el campo religioso. Una preocupación en el sentido de cómo juega el campo educativo en la formación de las subjetividades, cómo juega el campo político, el campo educativo en la conformación de la subjetividad. En esto del campo educativo y haciendo referencia a la época de la conquista, la época de la colonia, la época de la pedagogía, de la evangelización, ahí aparece un tipo de teología, ¿no? Que se llamó, se llama, o la entiendo por lo menos, como una teología de la resignación, ¿no? En donde aparece toda esta idea, todo este fundamento, todo este razonamiento de que las sociedades deben resignarse frente a las situaciones que lo atraviesan, ¿no? Una resignación que permite, por supuesto, la pasividad, la inacción del pensamiento, la inacción de los pueblos de manera colectiva, esta resignación que de alguna manera favorece y fortalece a los grupos de intereses que tienen en relación a este esquema de dominación. Entonces, por un lado teníamos esta teología de la resignación, una teología que resignó a los pueblos. Y por otro lado, que también en otra oportunidad habíamos hablado de esto, la pedagogía del oprimido, ¿no? Esa pedagogía de la que hablaba Paulo Freire.
decimos esto para tomar o tener en cuenta que tanto el campo educativo como el campo religioso fueron dos sistemas, dos esquemas de ser funcionales al poder de dominación, ¿no? Funcionales a la matriz de la ideología dominante. Una desde la resignación, resignando a los pueblos a través de la fe, a través de los esquemas religiosos, y la pedagogía del oprimido, disciplinando desde el conocimiento. Eso también lo vamos a ir revisando, por supuesto, ¿no? Con mucho más profundidad. Fíjense en el relato, si ustedes se acuerdan del relato judeo-cristiano, en el Génesis, cuando aparece la serpiente tentándolo a Adán, diciéndole que coma de ese fruto prohibido. Que hasta hace poco tiempo yo pensaba que era la manzana, después me doy cuenta que no en ningún lado decía que era la manzana. Bueno, la serpiente aparece y le dice a Adán que coma del fruto prohibido, perdón, a Eva, y Eva le responde que no, que ellos no podían comer de ese fruto prohibido porque la deidad superior le había dicho que podían tomar cualquier cosa que vean menos de fruto prohibido. Y la serpiente le dice, ¿vos sabes por qué no debes tomar ese fruto prohibido? ¿Por qué la deidad no quiere que vos tomes de ese o comas de ese fruto prohibido? Porque el día que vos tomes y comas del fruto prohibido, se te van a abrir los ojos, vas a tener entendimiento, vas a poder comprender, analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Miren qué interesante esto, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron el primer hombre y la primera mujer? Se comieron el fruto prohibido y por supuesto vino el castigo. Los expulsaron del paraíso, de la zona de confort, del lugar más cómodo, más lindo, fueron expulsados. Y dice que la deidad le dijo, bueno, por haber cometido el pecado, por haber traicionado mi confianza, de aquí en más todo lo que quieras conseguir lo vas a hacer con el sudor de tu frente. Qué interesante este planteo, ¿no? Este mito judeo-cristiano y cómo se lo recrea, cómo política y religiosamente se lo recrea. Nosotros hemos sido testigos y seguimos siendo testigos de cómo esta resignación sigue jugando entre nosotros y en la sociedad. Cuando se produjo el año pasado el cambio de gobierno y cuando en algunas expresiones se manifestó que por haber tenido ciertos derechos, por haber adquirido algunos espacios, por haber comprado un plasma, una zapatilla, lo que fuese, eso no nos correspondía, que por querer ser mejores o tener una mayor calidad de vida, eso no nos correspondía, y entonces había que pagar todo ese gasto con el sudor de nuestra frente. Y bueno, ahí apareció todo el proceso del tarifazo, ¿verdad? Y donde también una funcionaria política nos decían que en algún tiempo, en algún momento esto iba a mejorar porque ella veía un túnel y que al final el túnel era la luz. Bueno, esa luz era la tierra prometida que la deidad le había dicho a Adán y Eva, que una vez que lo había expulsado del paraíso, le ha dicho, bueno, no te preocupes, más adelante les daremos la tierra prometida. Pongo esta comparación y estos personajes no solo para decir que funciona o ha funcionado en esa estructura o en ese ejemplo, ¿no? Esto es algo que se da constantemente y es un tema en donde lo teológico, lo político se atraviesan y la pregunta es cómo, por qué, para qué se atraviesa lo político teológico. ¿Cuál es la intención de fondo? ¿Sigue estando esta idea de la resignación? ¿Sigue estando esta idea, vamos a dejar todo en manos de Dios y a ver cómo nos soluciona el problema? ¿Sigue estando esta idea de la resignación, de bajar la cabeza, bueno, de no hablar, de no pensar, de no reclamar? Entonces,
para preguntarnos, ¿no? Para seguir abriendo las preguntas y de cómo dar cuenta que esta relación teológica política, que esto de fe y política todavía sigue estando vigente. Por supuesto que vamos a ir entendiendo que así como el campo religioso en la historia de la conquista, de la colonización, aparece esta idea de la teología de la resignación, y en el campo educativo esta pedagogía del oprimido, que todavía siguen estando vigentes ambas, por supuesto, también hacemos la gran salvedad de que también en contraposición surgieron teologías en función de la liberación de los pueblos. Teologías que marcaron hechos históricos importantes en América Latina. Hombres y mujeres que dieron la vida, derramaron su sangre por la liberación, por la dignidad, por la justicia de los pueblos, también desde el campo educativo, ¿no? Freire y cuantos otros tantas más que lucharon por una pedagogía, por una educación liberadora, en donde constantemente se preguntan cuál es la función social de la escuela, cuál es el aporte que hace la educación, qué sujetos políticos crea la educación, para dónde los guía, cómo los anima a hacernos cargos de asumir la historia. Entonces, miren cómo todos estos temas que vamos poniendo y vamos atravesando son y serán parte de los presupuestos para analizar. Punto de partida, la conquista. Elementos de la colonización territorial, mental, cómo el campo educativo, el campo religioso, el campo político han ido jugando y juegan bajo ciertos intereses, cómo han ido apareciendo también otros pensamientos y otras teorías alternativas que han ido dando la posibilidad de poder pensar procesos más emancipatorios. Entonces, este análisis, esta propuesta a nosotros nos lleva a pensar en lo que Boaventura de Sousa plantea cuando dice que hay que reinventar la emancipación social, ¿no? Yo creo que es un tema que vamos a tener que seguir debatiendo, es un tema que todavía sigue estando vigente en esto acerca de discutir la emancipación social, pero también discutir la cuestión epistemológica, ¿no? Discutir quién construye el conocimiento, debatir quién construye los conocimientos, las teorías, desde dónde se la construye, para qué se la construye, cuál es la intención por la cual se construyen ciertas teorías, ¿no? ¿Por qué hay teorías, hay ideas y pensamientos que predominan sobre otras, ¿no? ¿Cuál es el interés que está en juego? Bueno, esto de reinventar la emancipación social es este gran desafío también de poder pensar, de poder imaginar que podemos construir otro tipo de pensamiento. Si uno revisa la historia y aparece en el momento de la modernidad como el momento de las grandes promesas, hoy todavía decimos que la libertad, la igualdad y la solidaridad siguen siendo aspiraciones de la humanidad, ¿no? Estas grandes promesas que todavía siguen siendo unas grandes aspiraciones. Pero en esta situación en que vamos describiendo, donde vamos marcando los procesos de expulsión, donde se van construyendo las desigualdades, donde la brecha entre los que más tienen y menos tienen cada vez son más largas, uno tiene la obligación de preguntarse ¿para qué sirve el conocimiento? ¿Qué nos aporta las ciencias sociales, ¿no? ¿Para qué estudiamos? ¿Qué estudiamos? ¿Qué teorías manejamos que hasta el día de hoy no podemos dar un salto más cualitativo? Entonces, así como hablábamos de las crisis en el primer momento, ¿no? La crisis de los contratos sociales, la crisis de las instituciones, etcétera, etcétera, también podemos decir que hay una crisis general en las ciencias sociales. Y como dice de Sousa, muchas de las teorías están fuera de lugar, ¿no? Cuando hablamos de las crisis de las ciencias sociales que están fuera de lugar,
estamos pensando en esto de cómo construimos nosotros nuestro propio conocimiento. ¿Qué decimos nosotros de nosotros mismos? ¿No? Lo que escuchamos de afuera o lo que escuchamos como tema de agenda que se instala en los medios de comunicación. ¿A quiénes responden? En función de quién están. ¿Cómo tenemos la capacidad de contestar nosotros eso? Bueno, en esto nosotros estamos planteando esto de poder construir un conocimiento que nos permita de alguna manera tener una nueva producción del conocimiento, ¿no? Fíjese que nosotros necesitamos un pensamiento alternativo de las alternativas. Este es un tema central, un tema apasionante, ¿no? Un pensamiento alternativo de las alternativas. Un conocimiento que permita tensionar con las teorías o las matrices ideológicas dominantes, ¿no? A veces nosotros pensamos, creemos que esta práctica desde un pensamiento es alternativo y patinamos, chapuceamos, resbalamos. La pregunta es si ese pensamiento que nosotros creemos que alternativo lo es, o cuál es la alternativa de ese pensamiento alternativo. Pensar lo alternativo de lo alternativo es un gran desafío. Bueno, yo voy terminando, voy como tirando algunas propuestas para seguir avanzando. Otro de los presupuestos que vamos a trabajar también es ir entendiendo que no hay ciencia pura, ¿no? Siempre hay un contacto cultural para producir conocimiento. No hay ciencia pura. No podemos con esto decir que nos da lo mismo lo que acontece o lo que no acontece. Esta idea de que las ciencias son puras, esta idea de que la ciencia no debe estar involucrada o de que del que produce conocimiento o del investigador o del estudiante o de los docentes que manejan teorías, que manejan recursos, no tiene que estar involucrados con el contexto, es una puesta en escena del positivismo. Otro punto del cual más adelante vamos a trabajar esto del positivismo. Pero una de las ideas que tiene el positivismo es justamente decir que la ciencia es pura y no debe tener ningún contacto con lo cultural. Entonces yo tranquilamente como docente me dedico a enseñar, me dedico a explayarme, no tengo en cuenta el contexto, no me interesa la realidad cultural, contextual de mis estudiantes y avanzo. Y el que me pueda seguir, bien, y el que no, quedará. Que no, el que tenga la capacidad de haber hecho el mérito de seguirme, la meritocracia, perfecto, se sube el tren y el resto quedará afuera. Entonces, esto también para dar cuenta entre los presupuestos que este positivismo, de esta manera de entender de cómo se construye el conocimiento y cuál es la función de la ciencia, nos va indicando que no hay que asumir la historia, no hay que asumir los contextos, no hay que tener ningún compromiso ético, político, social. Y por supuesto, nos invita a la neutralidad. Si nosotros que somos formados y hasta el día de hoy seguimos siendo formados desde el positivismo y entendiendo la pureza de la ciencia, nos invita a ser neutros, a no comprometernos, ¿no? Qué interesante esto poder analizarlo. Bueno, así van apareciendo varios presupuestos. Entonces, en esto de que lo que decía Freire, todo acto educativo es un acto político. Creo que por ahí queremos ir, por ahí queremos avanzar. Vamos a trabajar también la categoría de pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Quiénes constituyen el pueblo? Pensaban también que el pueblo es una categoría política, ¿no? Ir revisando todos estos presupuestos para poder entender los procesos políticos, los procesos económicos, culturales, en América Latina, en Argentina, por supuesto, y en relación al mundo. Voy dejando entonces esta primera parte, estos primeros presupuestos, este primer marco teórico por donde vamos a ir
transitando a lo largo de este ciclo que viene inédito, por lo pronto reinventando esto de la virtualidad, transfiriendo los datos desde los dispositivos que tenemos al alcance. Bueno, este es uno que vamos encontrando. Por lo pronto, abrir este espacio también, y ojalá que desde aquí, desde esta manera, desde esta forma, también podamos abrir un espacio deliberativo, podamos abrir un espacio de discusión, un espacio de tensión, un espacio de pregunta, que ojalá que más allá de la situación de la emergencia, de la pandemia, también sea un momento para disfrutar, ¿no? Para disfrutar el conocimiento, para disfrutar el saber, que no sea una carga más allá de la situación que ya vivimos, como una presión, como una carga, esto del aislamiento. Cada uno con sus tiempos, con sus maneras, con sus ritmos, vamos a ir esperando, pero vamos a ir abriendo los distintos canales para la discusión y para el debate. Así que bueno, que tengan una muy buena jornada, y pronto nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias.